Los inhibidores de la fosfodiesterasa comprenden un amplio grupo de fármacos, como por ejemplo tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5, donde entran el tadalafilo o el sildenafilo, es decir, la Viagra. Si nos vamos a los inhibidores de la fosfodiesterasa de la isoenzima de tipo 3, encontramos la milrinona, un potente inhibidor enzimático que se utiliza mucho en el tratamiento de las insuficiencias cardíacas, pero especialmente a corto plazo. La milrinona es un fármaco que pertenece a la familia de los inhibidores de la enzima fosfodiesterasa, más específicamente a los inhibidores de la isoenzima de tipo 3. La milrinona la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Corotrope. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la milrinona, donde vemos la presencia de dos anillos heterocíclicos nitrogenados y la principal característica de la milrinona y casi en general de todos los inhibidores de la fosfodiesterasa, la presencia de un triple enlace. Debido a su potente efecto, como veremos más adelante, la milrinona está indicada en el tratamiento a corto plazo, sin superar los 5 días máximos, de la insuficiencia cardíaca, tanto en poblaciones adultas como en poblaciones jóvenes, aunque en pediatría no se suele utilizar mucho debido a la falta de estudio y ensayo con la milrinona. La milrinona está contraindicada en la propia alergia a la molécula en sí y en los cuadros de shock hipovolémicos y o hemorrágicos, así como en la hipotensión arterial, ya que como veremos en su mecanismo de acción, la milrinona es vasodilatador, con un marcado efecto terapéutico. Y también tenemos que tener en cuenta ciertas precauciones con la milrinona. En primer lugar, si el paciente presenta cuadros de valvulopatías que estén asociadas a la insuficiencia cardíaca, lo primero es tratar la causa principal, es decir, el reemplazo o sustitución de la válvula afectada por una prótesis, antes que utilizar la propia milrinona. Si la utilizamos, la propia milrinona, en las fases agudas del infarto agudo de miocardio secundado a la insuficiencia cardíaca, hay que tener en cuenta que se puede aumentar la demanda de consumo miocárdico, es decir, la demanda de oxígeno en el corazón. Al igual que si el paciente ya tiene de por sí alteraciones de la tensión arterial o la presencia de arritmias, mucho cuidado con la milrinona, ya que se puede agravar la propia arritmia y hacer una tendencia vascular hacia la hipotensión arterial. Debido al potente efecto de inhibición de la fosfodiesterasa que tiene la milrinona, se recomienda una total monitorización del paciente. Y por supuesto hay que tener en cuenta la dosis de la milrinona en pacientes con cierto grado de hepatopatía y nefropatía. También decir que la milrinona, ya que se administra por vía parenteral exclusiva, hay que tener en cuenta la posibilidad de una extravasación tisular. Y por supuesto también hay que hacer una monitorización o cuantía de los electrolitos, ya que como veremos en el apartado de mecanismo de acción, la milrinona también interviene un poquito en el sistema renal, aumentando la diuresis. También decir que en pediatría hay poca información
de las dosis de la milrinona, por lo cual se recomienda una revisión bibliográfica de la misma. Y también se pueden producir ciertas alteraciones de la sangre, aunque no suelen ser comunes, como por ejemplo anemias o trombopenias. El mecanismo de acción de la milrinona es bastante complejo a nivel microscópico, pero esencialmente podemos decir que la milrinona es un inhibidor de la enzima fosfodiesterasa, más especialmente en su variante de isoenzima de tipo 3, que está asociada al AMP, es decir, el adenosín monofosfato, uno de los secundarios mensajeros celulares. ¿Qué conseguimos con la administración de la milrinona según el mecanismo de acción? En primer lugar, a nivel cardíaco, se consigue un aumento de la concentración del adenosín monofosfato, así como de los iones calcio en los miocitos, con lo cual se aumenta la contractibilidad miocárdica, es decir, se consigue un efecto inotrópico positivo. Y a nivel vascular, se produce una disminución de la concentración de los iones calcio en las células vasculares, con lo cual se promueve una relajación vascular que conlleva a una vasodilatación. La vía de administración más usual de la milrinona es la vía parenteral, tanto de forma intravenosa periférica como intravenosa central, debido a la presentación en viales para su administración de una concentración aproximada de 1 miligramo por mililitro. Aunque la milrinona, ya que es un fármaco que necesita una amplia y total monitorización, se suele utilizar en perfusiones. La posología más habitual de la milrinona todavía está en proceso de una estandarización, ya que tampoco hay mucha información disponible sobre las dosis a utilizar de la milrinona, especialmente en ámbitos pediátricos. Pero sí podemos decir que en adultos y en pediatría, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca a corto plazo, decimos que en adultos empezaremos con una dosis de carga o de ataque de 50 microgramos por kilogramo a pasar en 10 minutos aproximadamente, y de ahí seguir con una dosis de perfusión de mantenimiento de 0,5 microgramos por kilogramo por minuto, administrando un máximo de 1,13 microgramos por kilogramo diarios. También tenemos que decir que en adultos el tratamiento de la milrinona no debe superar los 5 días, al igual que en pediatría no debe superar las 48 horas, es decir, los 2 días. Y en poblaciones jóvenes empezaremos con una dosis de carga de 50 a 75 microgramos por kilogramo a pasar aproximadamente en unos 60 segundos, es decir, alrededor de un minuto, y seguir con una perfusión de mantenimiento de 0,25 a 0,75 microgramos por kilogramo por minuto, y de nuevo administrando un máximo de 1 a 1,13 microgramos por kilogramo diarios. Pero también decir que hay que revisar la bibliografía de las perfusiones de la milrinona, dependiendo del ámbito sanitario donde estemos trabajando y los protocolos que haya de administración de la milrinona existente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la milrinona con el resto de la farmacología existente, debemos de decir que hay una amplia gama de fármacos que se pueden administrar a la vez, tanto en la propia disolución como en terapia con la milrinona. Pero también, a su vez, tenemos una familia de fármacos que interacciona de forma
incompatible con la milrinona, los bicarbonatos y los diuréticos de asa, especialmente la furosemida, ya que estos dos fármacos pueden provocar precipitaciones con la milrinona, tanto en la propia disolución como en el sistema de administración, por lo cual se administrarán por separado. Y también tenemos que tener en cuenta las interacciones de la milrinona, aunque especialmente la milrinona tiene una potente sinergia o potenciación mutua de efectos terapéuticos y o adversos si se administra a la vez con otros fármacos que interactúen con el inotropismo cardíaco, es decir, con fármacos inotrópicos positivos. La adversidad o la presencia de efectos secundarios de la milrinona está secundada a dos factores especialmente. El primero de ellos es el tiempo terapéutico por el cual utilicemos la milrinona. Recordamos que se debe de utilizar a corto plazo sin superar los 5 días en adultos y las 48 horas o 2 días en pediatría. Y el segundo factor es saber, o mejor dicho, tener monitorizado al paciente todo el rato para saber si la milrinona está ejerciendo su efecto terapéutico o no. Pero aún así debemos de saber que algunos de los efectos adversos de la milrinona más generales son la aparición de arritmogenia, así como también de hipotensión arterial, siendo este último el principal efecto secundario de la milrinona. También a nivel general puede producir cefaleas y mareos que suelen estar secundadas a la hipotensión arterial. También hay interacciones de la milrinona con otros fármacos. Recordamos que con el bicarbonato y con la furosemida se pueden provocar precipitaciones con la milrinona, y más sabiendo que la furosemida se utiliza mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca. También pueden provocarse extravasaciones y también tenemos que decir que pueden provocarse alteraciones de la sangre, como por ejemplo anemias o trombopenias, aunque suelen ser bastante raras. Y decir que en el embarazo y la lactancia la milrinona tiene categoría D. Por último, nos queda decir que la milrinona, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, no se dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no, y se requiere un ajuste de dosis según la respuesta terapéutica en pacientes con un alto grado de nefropatía, especialmente en aquellos con un acarreamiento de creatinina menor de 20 mililitros por minuto. También tenemos que tener en cuenta ciertas pesquisas que recordamos de la milrinona. En primer lugar, decir que el tratamiento de la milrinona tiene que ser a corto plazo, no superar los 5 días, ya que la milrinona tiene un potente efecto inotrópico y vasodilatador en el organismo, que puede llevar incluso hasta fallos orgánicos y o multiorgánicos. También decir que el paciente tiene que estar monitorizado en su totalidad, es decir, constantes vitales, electrocardiografía, balance electrolítico y en la diuresis, ya que la milrinona promueve un poquito la diuresis y se pueden eliminar ciertos electrolitos esenciales, por lo cual también hay que cuantificar el balance hidroelectrolítico. La milrinona, al ser un fármaco bastante potente, hay que controlar su dosificación, por lo cual siempre se tiene que revisar la bibliografía de perfusiones que hay en el ámbito sanitario donde se recomiende o se administre la milrinona. Y por supuesto también decir que la milrinona no se debe de administrar tanto con el bicarbonato como con la furosemida, ya que puede generar precipitados tanto en la disolución como en el sistema de administración.